Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Opa, ahí está Gonzalo Gervás en controles de emisión, con su cara de póker, ahí contento porque ganó la selección del Uruguay ayer, ¿no? ¿No está contento? No, no está. Está plácidamente serio. ¿Cómo le va? Estamos aquí, tenemos en producción, lo tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en esta semana dedicada a hablar de García Lorca, sobre los Lorcas. Bueno, puede haber varios, no sé, no. Federico García Lorca. Hace calor. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, pero no vamos a hablar de García Lorca ahora, inmediatamente, sino que vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cuentos, acerca de un volumen de cuentos que desde la tapa dijimos en la Gacetilla, ya homenajea a uno de los Beatles, al Beatles más silencioso, si se quiere. ¿Cómo le va, Luis Fernando Iglesias? ¿Cómo anda, Pablo? ¿Cómo andás? Bárbaro, ¿y vos? Todas las cosas deben suceder. Cuando me dijiste el título, me dijiste que el libro se llamaba así, vos sabés que no lo ubiqué con George Harrison, ¿no? Porque uno está acostumbrado a el título en inglés, ¿no? Sí. Y aparte, también me preguntaron... Aquel álbum triple, ¿no? El álbum triple que salió en el 70. Me preguntaron también por qué no todas las cosas deben pasar, porque paz puede ser cualquiera de las dos cosas. Sí, en realidad apunta más a la canción y también al texto, al contenido del cuento. Que yo creo que la conclusión de ese cuento es eso, bueno, todas las cosas deben pasar, pero también importa cómo pasan. Y bueno, es un poco ese, y creo que era el espíritu del cuento y del libro que bueno, que se fue formando así, que al final ese quedó como nombre definitivo. Es un libro que sacó un premio, ¿no? En el MEC, ¿no? En realidad es un libro que fue armándose con el tiempo. Algunos de estos cuentos ya habían sacado otro premio en un concurso de Punta del Este que al final no lo publicaron. Después lo fuimos trabajando con otros cuentos más y en el 2008 sí, la versión ya definitiva había sacado el primer premio del MEC. A inéditos. Y después, en lo que quizás es el último impulso para su publicación, yo siempre he tenido suerte con eso de los premios y las menciones porque me ha servido. En el 2011, el cuento Todas las cosas deben suceder fue finalista del Juan Rulfo. Y al ser finalista del Juan Rulfo, había otro uruguayo también, Mafhud, que éramos los dos que habíamos llegado a los 16. Y bueno, y ahí Martín le agarró el empujón que le faltaba y lo sacamos ahora a fin de año. Pero aquí no hay un cuento, capaz que estoy yo entreverado, que no figuraba en aquel... Sí. Pasa que el Hotel Cervantes... Es las trampas de los libros de cuentos, que a veces entran y salen cuentos. Perfecto. Sí, hay así como en Historias Infieles había dos cuentos, que es el libro mío anterior de 2010. Que ese había sacó dos cuentos. Mención. Ese sacó tercer premio. Y ahora sacó mención, sacó tercer premio ahí. No, Historias Infieles sacó tercer premio. Ahora tengo un lío. Y sacó primer premio. El tercer premio de Historias Infieles tenía en su origen el cuento Hotel Cervantes. Sí. Y también tenía los dos primeros cuentos de Historias Infieles, que estaban en Todas las cosas en suceder, y al final hubo una discusión ahí con el editor, un enroque y se cambiaron, porque ahí ya empezó a discutir con el editor y yo no tenía problema porque creía que en cualquiera de los dos casos ese cuento podía ir en Hotel Cervantes, podía ir en cualquiera de los dos libros. Es un cuento, a mí, yo estaba en el jurado ahora, me acuerdo. Sí, claro. Fuiste el tercer premio, ¿no? Me dijiste una de las mejores cosas, me dijiste porque no sé si la audiencia sabe, usualmente los libros esos van con seudónimo, y que cuando vos viste que era yo, pensaste que era una persona más joven, que era una persona diferente, me lo dijiste en aquel momento, en el 2006, una charla que yo me acuerdo que habría así, que habría así, cuando uno tiene jurado, yo fui una vez, el jurado en el MEC, son como 70 libros y después 60 libros editados, son muchos, y manuscritos, y me acuerdo de haber abierto, estamos al costado de mi cama, tenía un montón, y haber abierto uno por la mitad, y era el Hotel Cervantes, y quedé como maravillado porque es un cuento muy humorístico, entonces no sé, se ve que me enganchó y aparte se ve que estaba leyendo cosas muy serias, viste que a veces pasa eso, ¿no? Es el momento, y yo dije, pero esto es increíble, esto fue como, no sé, una cuestión. Hotel Cervantes es un cuento que tiene origen en realidad un poco para tomarle el pelo en el buen sentido a los talleres literarios. Y después terminé yendo a un taller literario. En esa época yo no había de ninguno cuando lo escribí, pero en realidad se me ocurrió una vez que como todos los cuentos salen de un origen real y que pasó, yo iba caminando y me dieron cuando el que ahora se tiene otro nombre porque es un hotel boutique, el famoso Hotel Cervantes, donde Cortázar ambientó aquel cuento La Puerta Condenada y donde se quedaba Borges y Bioy, y estaba derruido y lo estaban refaccionando. Iba a haber una reinauguración y me dieron
una tarjetita diciendo reinauguración Hotel Cervantes, y con esa tarjetita que está reproducida en el cuento se me entró a ocurrir esa idea de un tipo que se mete en un taller literario, pero que en realidad le gustaba mucho la literatura y en realidad se va a levantar alguna mujer y que sacaba cosas de internet y que inventaba los cuentos y termina siendo el mejor escritor de ahí. Un poco ese era el esquema, sí, un poco gracioso y tampoco metaliterario, porque por ahí aparece Bioy, aparece Cortázar y todo ese tema. No, aparte estabas hablando del Hotel Cervantes, que es un centro, digamos un signo literario, aparte del hotel, ¿no? Digo, claro. Ahí Cortázar hizo un cuento, después hizo Bioy Casares, un cuento que no está mencionado el Hotel Cervantes, pero es sobre el Hotel Cervantes. Exacto. Aparte lo dijo él, exacto, lo dijo, sí, y que son muy parecidos, sí, el de Bioy y el de Cortázar. Al fin hay toda una cuestión ahí media de misterio, y encima está bueno que Borges y un montón de gente pasaba. Sí, se quedaban ahí, cuando se dejaron de quedar cuando el hotel ya no estaba disponible, iba el Crillón después Borges. Sí. Y ahí hay una visión, porque ahora al leerlo de nuevo, bueno, estuve pensándolo al cuento ese, más allá de que es muy gracioso, o sea, en el sentido que es un humor fino, ¿no? O sea, hay una caricatura de alguien que se mete por casualidad en un taller literario, no tiene la más mínima idea de escribir, entonces como tiene que escribir, primero escribe un cuento que es lamentable y después dice, como el tipo es informático, dice, bueno, me pongo a googlear y va mechando cuentos que saca de Google y ahí se da cuenta que son un éxito en el taller, en el reducido ámbito de un taller, ¿no? Sí, claro. Y que aparte tiene esa aproximación con algunas mujeres y después... Sí, quizás es uno de mis cuentos que explota más esa beta, que usualmente no la utilizo tanto del humor entre comillas y del absurdo más que nada, porque los personajes son bastante pero igual, extremos. Todos estos cuentos, todas las cosas deben suceder, el tono en general es realista, por más que el desenlace sea fantástico. En el caso del Hotel Cervantes no hay nada fantástico, no hay absolutamente nada fantástico, pero yo te decía que hay, capaz que sin que te dieras cuenta vos, o capaz que sí, una mirada indirecta sobre la literatura también uruguaya, digamos, sobre el ambiente uruguayo literario. ¿En qué sentido? En ese taller que es una parodia de un taller literario, ¿no? Sí. Donde el tipo es el que orienta el taller es medio lamentable, ¿no? Un tipo medio alcohólico, en fin, una serie de cosas. Destacan dos polos hay. Por un lado, de escritor que es medio trucho, que googlea y va mechando cosas cada vez más más erótica, más fuerte, que están en el límite del erotismo, del asco, digamos, sensoriales, en el sentido de conmover, digamos, las buenas costumbres, ¿no? Y por otro lado tenemos a una señora que escribe en plan muy hermético, que obviamente incluso yo me imaginé como lector un hermetismo tipo Maró, o sea, aparte por los títulos, ¿no? De no sé qué, de mariposa, no sé qué, no sé cuánto, también una parodia, obviamente no hay una referencia, pero me refiero que ahí se critican, sin que te des cuenta, vos capaz se critican dos estilos literarios. Sí, puede ser, no sé, yo lo que me llamó la atención en eso fue eso, la idea loca de que alguien que realmente entra porque al padre le gustaba leer y a él no le gusta y porque está aburrido de la informática, y termina mezclado en un mundo que termina con una mujer, después con otra, después esa relación con el profesor, que hasta tiene un nombre bastante ridículo, Darwin Siracusa, y bueno, y que termina mezclado en un mundo que no es de él y al final termina en un desenlace. En realidad el cuento fue es muy metaliterario y claro, literario, pero uno cuando empieza a escribir, yo me acuerdo cuando siempre tiene un desafío, y el desafío que fue ese cuento fue, bueno, se me ocurrió la idea y dije, ¿hasta dónde llego? Y me acuerdo que fui tensando la cuerda hasta que pensé que llegaba, y bueno, y fue que salió ese cuento, que si querés no es el cuento más típico de los cuentos dentro de lo que yo escribo, pero a mí me gusta mucho Hotel Cervantes, lo defiendo mucho. Todas las cosas deben suceder, tiene este cuento que está al principio, que casi nada es con George Harrison, el personaje, ¿no? Sí. Ese cuento en realidad la idea, como yo siempre digo, los cuentos siempre empiezan con una idea de una situación o de algo que nos inquieta y que lo vamos masticando mucho tiempo hasta diciendo, bueno, ¿y con esto qué hago? Harrison había muerto en noviembre de 2001 y yo me acuerdo que había leído una revista Rolling Stone muy completa, había leído varias cosas de ellos, ya había leído la biografía de él, y a mí me causaba una cierta lástima que se hubiera muerto tan joven. Y con todo lo que tenía para dar. Y ahí entré a pensar un poco el tema ese de la muerte, de qué pasa cuando estamos en esa etapa última, en esa despedida, en que todas las cosas deben pasar. Y ahí, bueno, alguien me comentó una vez que
que yo cuando era joven me gustaba mucho tocar en la guitarra My Sweet Lord, que yo realmente no me acordaba. Y ahí empezaron esas dos ideas a picarme, ¿no? Lo de Harrison y que a mí me gustara la guitarra y tal. Y ahí como que se me ocurrieron dos tramas diferentes, de esa persona que se encuentra con una exnovia, que después lo piensa y que está enfermo, y que está en una convalescencia. Y ahí y cómo enganchaba, y la otra teoría de Harrison, y bueno, y ahí fue, no sé por qué, me fue surgiendo esas dos historias en paralelo que se iban a terminar juntando en esos pasillos últimos de las despedidas o de las posibles despedidas. Y fue así como salió el tema. Yo creo que ese es un cuento que si bien tiene un desarrollo realista, sí tiene un final fantástico, una resolución fantástica. Yo siempre quedé contento con ese cuento, porque a veces uno cuando se pone a hacer un homenaje a alguien que admira, tiene problema de eso, de que es un homenaje a alguien que admira y no queda bien como relato. No, y que no funcione como personaje, exacto, sobre todo. O sea, que digamos, el aludido, el homenajeado, no se mueva, no logra moverse como personaje. Exacto. Vos, por ejemplo, cuando escribiste este cuento, ahora porque estoy pensando, no habías visto, por ejemplo, el documental de Martin Scorsese. Ese cuento es del 2002. Claro. Ese cuento está escrito en un verano del 2002, o sea, inmediatamente después de la muerte de Harrison. Yo había leído nada más que una muy buena revista especial que sacó los Rolling Stone, que ahí sí saqué datos de cómo era el jardín, que yo lo sabía, pero algunas cosas, alguna frase que dijo Yoko Ono. Y bueno, lo que había leído y lo que había visto de los Beatles. Sí, había visto la Anthology. Pero la última película, la de Scorsese, no, la de Scorsese la vi el año pasado. Porque ahí en esa película surge muy bien el George Harrison más doméstico, y es que precisamente es el tono que empleas vos acá en este personaje, ¿no? El George Harrison tuyo es bastante, no solo doméstico en el sentido de la visión esa espiritual que él tenía del mundo, que en el fondo era un tipo mucho más contradictorio incluso de lo que surge en la película y en el cuento, ¿no? Sí, claro, por porque supuesto. Yo siempre digo, por un lado era el más espiritual de los Beatles y tenía toda esa cuestión, digamos, metafísica, espiritual, claramente, religiosa, claramente, y por otro lado fumaba y no, era que cuando se daba falopazos era el que se daba más fuerte, claro. Eso lo dice Klaus Burman en la película, cuando meditaba lo mata un cáncer de pulmón, digamos. Claro, él cuando meditaba, pero cuando hacía drogas, como dicen ellos, hacía drogas, es decir, sí, eso es cierto. Yo no tenía tantos detalles, en realidad yo no quería que fuera una especie de estereotipo de Harrison, quería que fuera un Harrison real. Porque aparte acordate que nunca se sabe en el cuento si es realmente Harrison, claro, si es la visión de la otra persona está convaleciente, si es un sueño, qué es. Entonces quería que fuera un Harrison real, que hablara lo menos posible y que sobre todo fuera, más allá del Harrison, la satisfacción de encontrarte con alguien que vos toda la vida admiraste o que era algo porque la música pasa a ser parte tuya, los músicos pasan a ser parte tuya, y que bueno, una persona que está convaleciente, en ese estado de gravedad, se encuentre en algún lado con esa persona que tanto admira. Entonces no era tan importante. Lo que sí no podía hacer era un Harrison que se pusiera un discurso, o un Harrison, eso nunca, porque aparte no era la idea de la historia. Claro. Entonces en realidad fueron esas dos historias que se fueron juntando y me costó unos cuantos días terminarlo, y bueno, y no te voy a mentir, son los cuentos que me gustan más míos, que quedé más contentos, porque aparte, más allá del reconocimiento que tuvo, que siempre es un aliciente, salió bastante parecido a como yo lo quería, que es lo que siempre nos pasa a los escritores, vos lo sabés. La idea tuya te parece bárbaro y después cuando tenés que pasarlo acá, el tono y todo eso te cuesta, y cuando terminás y lo había imaginado tan lindo y me quedó tan chingüino, ¿viste? Pero bueno, claro, di lo mejor que pude, aunque sea eso. Es un riesgo el tema de buscar a alguien conocido, un personaje, y sobre todo tan conocido, en el caso de, porque estamos hablando de y que un uruguayo escriba sobre Harrison. Exacto. Todavía más. Hay una cuestión también incluso de que nosotros los hemos escuchado traducidos, digamos, ¿no? Incluso las biografías, todo está traducido. Entonces, hacer que suene como si fuera un inglés, digamos, que está también en determinados momentos, ¿no? O sea, no es tanto es el Harrison que está más existencialista, en un momento más existencial también, ¿no? Como es el cercano a la muerte. Exacto. Digo, yo capaz que es inevitable que cuando habla Harrison habla como si fuera una traducción, es decir, como vos lo dices, lo que dicen las traducciones. No sé si es tan notorio, pero lo vas a hacer. Hay algunas expresiones que utilizan en inglés, que sabes cómo la traducen en español y más o menos lo usás. Yo no racionalizo tanto cuando hago los diálogos. Los diálogos obviamente no me cuestan demasiado, los hago rápido, y acá tampoco yo quería que era eso, el sentimiento de que bueno, vos en algún lugar estás sentado con un Beatle, estás sentado con Harrison, con el tipo que te marcó la vida, y estás sentado charlando de igual a igual, y todavía el tipo le
da el lujo de poder pedir una canción, que toque esto, que toque lo otro. Sí. Incluso decís algo porque estos cuentos tienen también, todos los cuentos, un tono, no digo coloquial, pero que coincide muchas veces con el tono con que hablas vos. Claro, yo te conozco como persona, digamos, entonces hay frases que están exactamente como vos, yo las escuché y no había leído los cuentos, ¿no? Pero exacto, esto de cuando los Beatles ellos se quedaron con nuestro sistema nervioso, digo, más allá que es una paráfrasis, pero digo, o lo de Paul McCartney, que vos fuiste a Estados Unidos y no lo escuchaste, digamos. Sí, exacto. Lo hablás con las mismas palabras que está escrito, digamos, ¿no? Sí, me lo han dicho, yo realmente uno escribe y trata de buscarlo, el tono, y trata de que salga lo mejor posible, pero no puede evitar escribir como le sale, y bueno, y a mí me sale así, digo, sí, yo no puedo escribir otro tono que no sea el mismo tono que yo hablo o que yo siento, porque, a ver, capaz que lo aprendí de Soriano, eso, Osvaldo Soriano, que fue el primer escritor que me di cuenta que vos, si no escribís como sos, te va a salir cualquier cosa. Yo no podría ponerme a escribir, al menos por ahora, yo que sé, de un problema en Malasia, no sé, tendría que ver algún personaje o algo que se identificara conmigo, porque si no, no me sale una cosa artificial, que cuando la leo, el primero que lo aburro es a mí. Entonces, evidentemente, cuando yo soy censor... Claro, tiene que ver con el tono, pero digo, no necesariamente tiene que ver con el tema, digamos, sino con la forma de hablar. La forma, las frases, el fraseo. Acá en este libro de cuentos, si tuviéramos que decir que lo atraviesan dos pasiones tuyas, la música pop y rock, ¿no? Y el otro es el fútbol, el deporte, ¿no? Sí. Podría haber un tercero que podría ser en algunos casos también, que ya estaba en la anterior Historias Infieles, que es la relación de parejas. Sin duda, bueno, como por ejemplo... De hombre y mujer, todas las variantes que puede haber en relaciones de infidelidad entre hombre y mujer. En Mañana con Sol, también creo que hay un tema más ecléctico como el último cuento, que es Zona Franca, particularmente en Trenes, que es un cuento también con una resolución fantástica, que ahí hay toda una recreación de lo que es la paloma en invierno, pero estoy totalmente de acuerdo con vos que ninguno de esas dos vertientes son las que atraviesan más los cuentos. Primero, música. Yo soy un fanático de la música, entonces están en todos los cuentos, y hay tres específicos que la música es el centro. Yo creo que siempre, tanto la música como el fútbol o como cualquier tema, es nada más que la excusa para contar una historia. Claro. Es decir, el fútbol, los cuentos de fútbol nunca hablan de fútbol. El fútbol es el entorno, lo que despierta esas determinadas pasiones, y hablan de la condición humana. Otro tanto con la música. En uno de los cuentos se llama Nothing But the Blues, el uruguayo ese que se da cuenta que nació equivocado y que quiere ir a triunfar porque lo único que quiere en la vida es tocar blues y se va para Estados Unidos. En realidad habla de eso. Y quiere ver a B.B. King. Y que quiere ver a B.B. King. No lo escucha a él. Y que quiere sentir que puede ser, y que no los dedos no le responden al sentimiento, ¿viste? Sí. Aparte es toda la locura de los 70 por ser un guitarrista eléctrico. Exacto, ¿no? Y por ahí se mete el diablo y todo ese tema. Y después en el otro tema, Magic Cat, ahí que también habla de Cat Stevens, que es otra de mis bandas musicales de adolescencia. En realidad es la posibilidad de por qué no estuve en el lugar cuando tuve que haber estado y realmente no estaba. Es un poco eso que hoy también ha pasado. Pero todo eso mezclado con la música. No por hacer alarde o por mostrar algo, no. Es porque la música generó ese cuento, es porque el fútbol generó ese cuento, esa relación de amistad, a veces demasiada, esas peleas contra la adversidad, esos querer ganar de cualquier forma. Bueno, todo eso que es la condición humana está reflejado en ese tema del fútbol. Yo por eso fue que creo que estos cuentos se fueron armando solo, y creo que de los 3 libros míos de cuentos es el más amplio y ecléctico, si querés, porque yo creo que claramente Canciones de Otoño es un libro de cuentos muy influenciado por el tema de la literatura fantástica. Historias Infieles creo que estaba muy influenciado por el tema de la literatura yankee, por el tema del realismo, por el tema de las infidelidades, y creo que acá hay de todo, pero si tengo que decir cuáles son las ideas fuerzas, no tengo duda que es la música y también el fútbol. Bueno, después de la pausa te voy a preguntar a ver qué tienen que ver estos cuentos con la vida de Luis Fernando Iglesias, porque acá hay núcleos que parecen tal cual sacado por lo menos de conversaciones ahí que él hace por los pasillos, donde está contando su vida, ¿no? Esto después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos acá en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor Luis Fernando Iglesias sobre Todas las cosas deben suceder. O sea que está bien que haya puesto deben suceder, porque tiene que ver con esa cuestión también media... bueno, aparte tiene que ver con la letra de la canción, sí, claro, que vos tenés
el tino de presentar la traducción, sí, ¿no? sí, porque sí. esas cosas a mí me rompen cuando, sí, sí. cuando son pequeños no guiños para aquellos que saben inglés, y con los giros que hay en las canciones de inglés. Claro, por ahí si vos metés una estrofa en una canción que no importa tanto, que nada más que la canción está, pero ahí que la letra tenía importancia, siempre supe que la iba a poner en inglés arriba y hacer una llamada y poner la traducción abajo. Si tienes, también en Canción de Otoño, aquel libro que estaba en Canciones de Otoño, que había una letra de Tom Waits, también estaba traducida abajo, porque aparte, si no, como decís, hay gente que queda afuera, o yo cuando leo algún francés quedo afuera. Porque yo sobre todo cuando es central, digamos, para el cuento, ¿no? Exacto. En este caso, la letra de todas las cosas, ¿no? Más deben suceder, tiene que ver y tiene mucho que ver con el cuento. Tiene que ver con esa cuestión existencial. Yo te decía antes de la pausa que te iba a preguntar, porque aquí hay, yo no recordaba, digo, había cuentos que no lo había leído, pero hay anécdotas completas de tu vida real, digamos, ¿no? O sea, cuando fuiste a Estados Unidos, y cuando no quisiste ver a Paul McCartney porque estabas peleado por su carrera solita con los Wings, ¿no? Hay dos cuentos que son muy autobiográficos. Uno es, que es el más autobiográfico, Ruido de Tapones, que es el cuento ese de mi padre en Colonia, que ese es, yo no voy a decir que es totalmente real, porque yo no sé si eso realmente pasó, porque es como yo me lo acuerdo. Claro, tenías 8 años. Tenía 8 años, pero es lo que yo me acuerdo de ese incidente. Y el segundo es Magic Cat, que Magic Cat, en realidad, toda la primera parte es cierta. Después, no, hay derivados ahí de recital, de novias, de personas, de mujeres, que eso ya entra todo en la parte de la ficción. Pero eso es cierto que a quien está dedicado el libro, el cuento, a Martín Hospitaleche, un día cuando yo recién tenía el DVD, me trajo, sabía que yo era muy fanático de Cat Stevens, y me trae recién salido el DVD de esa gira del 76. Y también es cierto que la vemos juntos, lo que no es cierto es todo lo otro, ¿no? Pero lo que es cierto, y yo de repente digo, pero ¿cuándo tocó? Yo estaba allá en Estados Unidos y veo que estuvo a 40 kilómetros donde yo estaba. Claro, es un poco la historia alternativa, digamos, que yo estuve ahí, estuve a 40 kilómetros, estaba ese día, ese jueves, podía haberlo ido, ¿no? ¿Y por qué no estaba? Sí. Y entonces ahí el estudio que el personaje hace del público, a ver si no se encuentra, que ya ahí entra la parte, digamos, medio fantástica, y después la relación que él tenía con otra mujer, todo eso es la parte. Pero la primera parte esa que Martín vino, me trajo el DVD y lo vimos juntos, eso es cierto. Y de que estabas en Estados Unidos, y que estaba en Estados Unidos, y que no fui a ver Paul McCartney, también es cierto, y que fui a ver a Chicago, también es cierto. Y Paul McCartney era la rebeldía que tenía, primero porque era la parte de Wings que menos me interesaba, no me gustaba nada, las canciones que estaba sacando, Silly Lapsons y todas esas. Y cuando de noche en mi casa pasan el noticiero y pasan un pedacito que cantando Yester, me quería matar. Dije, pero cometí un error de esos que no puedes repararlo más, que recién no pude repararlo en el Estadio Centenario, porque no lo había visto en vivo hasta ahora. Y que en ese cuento decís, aparte lo decís, pero decís como lo decías en la vida normal, ¿no? De que era un tremendo error que podía haber sido irreparable, tal vez irreparable. Y que en ese momento yo no sabía que iba a venir McCartney a Montevideo. Claro, nadie imaginaba que Paul McCartney iba a venir y que se iba a dar esa revancha, ¿no? Claro. Paul McCartney de 70 años, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que hay en el libro, por supuesto, son mías, son anécdotas mías y hechos míos y cosas que después entra toda la ficción, cómo uno maneja esos datos y cómo los hace agradables o cómo los hace entretenidos y que tengan un sentido como historia de ficción. En general yo vi de esos otros datos, ahora estoy pensando que otro dato, porque me acuerdo de otra cosa, pero no. En general están en la primera mitad, ¿no? Como si fueran inicios para que después amasarlos y eso... Bueno, por ejemplo, el tema de que Nothing But the Blues también creo que habla de Colonia. Ah, sí, no, y aparte habla del tema de cómo el padre le regala la guitarra y cómo... Eso es todo cierto, mi padre me sentaba en la falda, él tocaba la guitarra, me ponía las manos acá él hacía los acordes y yo tocaba, y yo pensaba que tocaba la guitarra, hasta nombro a un amigo mío de esa época, Willy Baltar, que también escuchábamos mucha música. Guillermo Baltar. Guillermo Baltar, claro. Guillermo que yo escuchaba mucha música y lo metía ahí como personaje. Claro, y también que yo quise ser un gran guitarrista y fracasé en eso también. No hice ningún pacto con nadie, pero digo, es cierto esas cosas que yo a veces me ponía a tocar la guitarra y decía, bueno, me dejo ir los dedos y no hay caso, necesitas un montón de conocimientos y de talento aparte para tocarlo. Y ahí fue que salió un poco ese cuento. En todo, Jacito, por ejemplo, que es un cuento de fútbol, de niñez, de eso, lo que para los que alguna vez han jugado al fútbol, lo que es la ceremonia dura de la pisadita para aquellos que juegan peor y que son los últimos en ser nombrados. Y se me fue ocurriendo
de alguna vez que yo fui el último nombrado, de algún partido que jugó en un cuadro muy inferior a otro y que ganamos de casualidad, y vas formando esa historia. Y ahí sí me di algunos gustitos que te das, de que bueno, se ha ambientado en Sayago, que fue donde yo también estuve viviendo mucho tiempo con la casa de mis abuelos, sobre todo en el verano íbamos para allá, y algunos de los personajes que están nombrados aquí eran mis amigos de aquella época. Hay un Agopi, que incluso con la presentación del libro tuve el placer de llamarlo, después de casi 30 años que no lo veía, o 20 y pico de años que no lo veía, y que él no podía ir pero porque estaba en el interior, pero mandó a la hermana, y ves personas que no veías de los 10 años, y eso te lo logra esta magia de la literatura, ¿no? Y eso sí lo haces. Porque yo siempre digo que es tan difícil escribir, que si vos podés manejarte con un ambiente que dominás de taquito, es mucho más fácil después concentrarte en la historia. Si yo me pongo a hablar de, yo qué sé, de Harlem, y nunca fui a Harlem, me va a costar ya conocer Harlem primero y después conocer la historia. Entonces casi siempre los cuentos que yo hago están ambientados en lugares que yo estuve, que conozco, que siento parte de ellos. Por ejemplo, en La Paloma, el cuento Trenes, que es un cuento en el invierno de La Paloma, se me ocurrió un día caminando con mi hijo en un invierno de La Paloma, en un invierno, en una primavera, totalmente solitario, y vi esas vías del tren que después me enteré que corrió hasta casi mediados de la década del 80, y se me fue ocurriendo una historia, y después ahí se me ocurrió que me pareció una buena historia generar esas idas a esos balnearios que están totalmente fantasmas y solitarios en invierno, con una persona que se estaba separando de su mujer para ambientar una historia que bueno, podrá tener un desarrollo fantástico, ¿no? Pero me gustaba eso, generar ese clima de soledad fantasmal en un pueblo. Y como conocía a La Paloma en ese estado, me pareció lo más apropiado adaptarla ahí. Sí, incluso me comentaste que hubo gente que te dijo que no es exactamente así la estación, o no está exactamente... Daina Rodríguez, que es por supuesto, que es casi tan tradicional de La Paloma como Caravana, el boliche de su viejo, me dijo, la estación no queda tan cerca del puerto. Cosa que cuando vaya a La Paloma me voy a fijar, a ver si así, porque también uno es histérico en eso. Igual creo que solo para alguien que sea tan... Sí, pero aparte digo, es lo que permite la literatura, ¿no? Claro. De la misma forma que trae gente, juntás gente que no estuvo junta o que estaba a 40 kilómetros y la haces ir, también ocurre eso. En la literatura la estación pues se puede alargar un poco más, es la plasticidad que tiene la ficción. Totalmente. En este cuento y en el último, que es Zona Franca, porque obviamente tienen casi todo el mismo tono, está bastante, más allá de que hay distintas líneas, ¿no? Cuando se habla de música es una cosa, cuando se habla de fútbol estamos hablando a veces en otros tonos, digamos, ¿no? En el cuento de La Paloma y el de Zona Franca me hicieron acordar, o me hicieron recordar tu gusto por Raymond Carver. La frase más linda que escuché en el día. Gracias. Puede ser, sí, ojalá. Capaz que Mañana con Sol también creo que hay algo de eso. Sí, pero en Zona Franca creo que sí. No sos el primero. Guillermo Álvarez Castro me dijo algo parecido, que había optado por el hecho de decir poco. En realidad ese fue es un cuento largo, sí, y donde, digamos, el final, no lo vamos a decir obviamente, pero tiene esa cuestión media elíptica, media insinuada de los cuentos de Carver, que en realidad parece que eso sigue, ¿no? Y sí, en realidad fue una historia que se me ocurrió con eso de dos personas que venían de diferentes mundos y que estaban trabajando en el trabajo, el tema de la eficiencia en el laburo, y que bueno, y por estar solos en un momento dado se da una charla que quizás con un grado de sinceridad e intimidad que usualmente no se da. En realidad empezó así, después la historia se me fue ocurriendo mientras iba trabajando. He ido a algunos... mirá, hay una parte, puedo decir hay una parte que él habla de los belgas, y yo tuve la suerte en el 86 de estar 21 días en Bélgica. Eso también pensé, yo te iba a preguntar si estuviste en Bélgica, porque también me parece que hay cuestiones ahí que estaban muy... Sí, es cierto, yo estuve 21 días viviendo en Bélgica con otros uruguayos, en familias belgas, que fue una experiencia preciosa, y me resultaba más fácil ambientarlo con una empresa belga, buscar esa palabra que hablaba, bueno, algunas cosas tal vez un poco estereotipadas que yo digo de los belgas, y claro, es lo que se va metiendo las cosas, sí, eso siempre pasa. Sí, no, pero esas cosas estereotipadas, digo, las sabe aquel que vivió en Bélgica o estuvo un rato en Bélgica, ¿no? Realmente no te llegan por la literatura que estamos leyendo. No, porque aparte es una visión de afuera que capaz que es una visión injusta que tuviste vos en los 20 días que estuviste. Claro, sí, son pequeños detalles, digamos. Pequeños detalles, observaciones. Claro. Está bien. Bueno, entonces, nada, todas las cosas deben suceder. Está el tema de Raymond Carver, y después otra cosa te iba a decir. Dale. Que está el sea tema tan linda como cortasariana, no, la cuestión cortasariana, que está, digamos, que te estás alejando, digamos, cada vez mucho más de la onda cortasariana, pero hay una cuestión media... Y yo creo que en todas las cosas deben suceder hay algo cortasariano.
¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí. No, y vi lo de Carver también, ¿sabes dónde? Pero no es que lo vi, digo, ¿no? Dije, mira esto qué bien que está, en la parte precisamente de la de los blues también, Sí. donde el padre cuenta toda esa cuestión del padre con el hijo, ¿no? Sí, 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 puede ser. Muy... Sí, yo una vez dije que todo lo que vos lees se va escondiendo en lo que escribís. A veces en forma buena y a veces en forma mala porque escribís mal. Pero digo, es ineludible a las cosas que vos vivís y a las cosas que vos lees. A mí, evidentemente, la lectura de los autores norteamericanos como Carver, como Ford, el propio Tobias Wolff, a mí me impactó, o Sam Shepard también. Claro. Y no es que vos digas, voy a copiar tal cosa. No, es que cuando te sentás a escribir, la historia... Tiene que ver decís, con queda acá. impregnaciones y digo, tiene que ver con cuestiones, digo, obviamente estás relatando cosas de Uruguay, estás relatando en tu tono, como le dijimos durante todo, pero hay esa cosa aparte de no tratar de completar el relato y que sea completado por el lector y por lo que por la piensa. imaginación, casi nada. Exactamente. Todas las cosas deben suceder. Luis Fernando Iglesias, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Y un placer como siempre, Pablo, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora vamos a darle la bienvenida a Eduardo Roland. ¿Cómo andas, Eduardo? Bien, ando bien. Eduardo Roland es coautor junto a Pablo Roca del libro, un libro editado en España que no ha circulado acá y que se llama Lorca y Uruguay, pasajes, homenajes, polémicas. Sí. Circuló acá, pero vinieron pocos ejemplares. Vinieron pocos, creo que ¿no? Sí, unos 300, 400 ejemplares. Ah, bueno, bastante. Bueno, pero una edición en España son 3.000 ejemplares. O sea, 300 para Uruguay no está Sí, mal. sí, no está mal. Aparte que es, digamos, crítica, digamos, de historia, ensayística. Sí. Es una mezcla entre crónica, ensayo, algo biografía también, ¿no? Y decís que estuvieron estudiándolo durante mucho tiempo. Se trata de poner en un libro, tratar de en un solo trabajo todas las relaciones de Lorca con Uruguay en un país donde hay una gran tradición lorquiana, ¿no? Sí, claro. Digamos, lo que más se había tratado de relación con Lorca y Uruguay era el pasaje de los 18 días que está Lorca, que viene a Lorca, Uruguay, cuando hace su último viaje, ¿no verdad? Que va a Buenos Aires. Eso que fue en el año 34. Sí, 33-34. El viaje, digamos, él llega el 13 de octubre a Buenos Aires, se queda hasta el 24 de marzo del 34, y ahí hay 18 días que él viene a Montevideo, ¿no? Que viene un poco porque, bueno, Lola Membrives, que era la que estaba reponiendo Bodas de Sangre con gran éxito, él quería que terminara de escribir Yerma para presentarla en marzo, porque la verdad que el éxito de público y de taquilla había sido enorme. Y eso cambia incluso la visión de Lorca, porque por primera vez acá en el Río de la Plata él se da cuenta que se puede hacer dinero con teatro. Parece que incluso leí por ahí que manda dinero a sus padres, Sí. O sea, por primera vez. Por primera vez en su vida. Frente a los padres, digamos, ya una persona que tenía ahí 38 años, por ahí, ¿no? 36. No, tenía, 36 años, 36. Sí, faltaban 2 años para morir. Claro. Alguien que con esa edad por primera vez lograba generar dinero suficiente como para enviárselo a los padres y, bueno, frente a los padres que siempre, ¿no? Es que para él fue importante, sobre todo frente a la figura del padre, ¿no? La madre era otra cosa diferente, pero la figura del padre, tipo muy recio, que además había querido siempre que su hijo fuera abogado, que lo fue, nadie sabe que Lorca fue doctor en Derecho. Pero no sabía, yo tampoco. Casi nadie, porque claro, imagínate, en el año 24. Tuvo tiempo para eso también, ¿no? No, es que fue lo único que estudió. Después lo otro, y simplemente para complacer al padre. Lo terminó en la Universidad de Granada, sí, empezó, se fue, pero que vivió en Madrid también, en la residencia de estudiantes, pero él lo terminó en la Universidad de Granada. Sí, son esos datos. Que en esa época mucha gente también hacía Derecho, pero lo hizo, pero alguien que estudiaba, pianista, alguien que dibujaba, alguien que escribía poesía, teatro, bueno, alguien muy de múltiples talentos, sin duda, con una gran capacidad también histriónica él mismo, ¿no? Sí. Y un detalle, te lo pregunto, cuando viene acá a Buenos Aires y a Montevideo, como envuelto en ese aroma, digamos, mediático, ¿no? Por primera vez, digamos, estamos hablando de alguien que se envuelto en el, digamos, no sé si en el clamor de multitudes, pero bueno, digamos, bastante importante el éxito que tiene. Para él también, ese éxito no lo había tenido en otros lados, en España. Todavía no lo había tenido tanto en España, ¿no? Lo tiene después, cuando él se va así, después la gente ya lo empieza a reconocer, pero el gran éxito comienza así como figura mediática
si es que se puede decir, comienza acá en el Río de la Plata. Más allá para aquel momento, para aquel momento, más diarios, revistas, exacto, mirá que incluso tú mirás conferencias, tú mirás una revista, un diario del año 34, 35 y las fotos, las imágenes eran muy pobres, incluso no había acá, había muy pocas imágenes. Bueno, de hecho, si quedan solamente 2 filmaciones de Lorca, y son mínimas de 30 segundos, una la hizo Morín, otra es de La Barraca, pero no, digamos, anteriormente lo que le había dado realmente popularidad a Lorca fue El Romancero Gitano, sin duda, ¿no? Ese libro fue un éxito ya cuando comenzó, pero acá realmente verse frente a audiencias gigantescas, él quedó muy impresionado con Buenos Aires, porque era una ciudad que era mucho más cosmopolita que Madrid. Y las conferencias también tenían que pagar, había entrada, entonces ahí también eso le generó mucho ingreso. Sí, ¿no? sí, regaló incluso dinero a todos los amigos para que siguieran la fiesta, mandó giro a los... no estaba en ese sentido, estaba... él si bien nunca había pensado en dinero, era un niño bien, digamos, ¿no? El padre era una de las personas más ricas de Granada. Y ahí está el origen también de su muerte y todo ese tipo de cosas, de Lorca incluso, ¿no? Por las envidias y todo, pero realmente era un individuo que era hoy diríamos que es un empresario. Sí, yo me acuerdo agrícola, ¿no? De agricultura, y bueno. Alguien de nivel, digamos. Sí, y él era, bueno, era un niño, pero además era brillante, ¿no? Pero bueno, acá, digamos, él, por lo menos eso sin duda, él quedó, y todos los lorquistas coinciden, ¿no? Que yo he hablado con varios de ellos, con todo el Madrid y eso, que realmente para él fue estar acá en el Río de la Plata fue muy importante, primero por la calidad de la audiencia. Él vio que había un nivel de crítica y un nivel de tanto del público como de la crítica, que había un gran nivel y gente con mentes más abiertas que en España, ¿no? Lo rodearon todo el tiempo, lo mimaron, realmente, era como te dice, es como si hoy fuera yo que sé una estrella de rock, una cosa, ¿no? O una figura de la televisión, ¿no? Salvando las distancias, pero realmente acá se llenaron todas las conferencias, las 4 conferencias que dio, 3 en el cine 18 de julio, teatro era en ese momento 18 de julio, y una en el Club Uruguay, que fue la última, totalmente fuera de programa, estuvo siempre lleno, y estamos hablando de en verano, en Montevideo, en febrero, ¿no? Con las temperaturas altísimas y sí, con la siesta montevideana, la siesta uruguaya. Sí, en todo sentido, ¿no? Eso también le hizo, quizás eso también le hizo decir a Borges aquello de que Lorca parecía un andaluz profesional y que se le ha atacado mucho a Borges por esa, se le ha dicho que era envidioso, obviamente algo puede ser, pero yo creo, y él lo dijo en una entrevista y creo que puede haber otra hipótesis, que es esta. Borges dice, yo viví en España y los andaluces no hablan así, decía él. O sea, hay una cuestión media histriónica o media, digamos, cosa que de repente un porteño también hace cuando está afuera, se hace más el Gardel o el más aporteñado de lo que ocurre. Quiero decir con esto que Borges, esa frase probablemente no era, creo yo, no era solo la envidia de alguien que le está... sino ese es un andaluz profesional, digamos. Borges, por supuesto que tuvo mala leche, como se dice, ¿no? Con respecto a Lorca. Claro, Lorca, puede haber algo de envidia, también puede haber algo, está bien, era un exagerado, pero era un seductor nato. Hay un detalle, te digo simplemente también, yo escuché una vez a un escritor andaluz también decir que Lorca se aproximaba a los gitanos, al tema gitano, como las señoritas en la sobremesa. Claro. Entonces, pero venía aquí y se hacía casi el gitano. Más bien le llamaban al gitano, porque él no se hacía, él siempre eso lo dijo claramente, que él le decían el poeta gitano, y él odiaba eso, porque él, si algo no quería, además no lo hizo, porque él no fue, digamos, un andalucismo como de postal, que no decía, claro. Todo lo contrario, él odiaba ese tipo, eso, ¿no? Incluso lo dice Mora Guarnido, que fue su íntimo amigo, que estaba acá desde el año 24, que fue el gran introductor de Lorca previo a su llegada, ¿no, verdad? Y Mora Guarnido justamente decía, ellos, por ejemplo, odiaban ¿cómo era aquella? Todo lo que sea el amor, todo lo que tenía que ver con la brujería, con esa cosa andaluza de, ¿no? ¿Cómo era el embrujo de Sevilla, de Reiles, por ejemplo, lo odiaban, porque justamente decían que era algo como de postal, como que se quedaba en el pintoresquismo. Yo creo que Lorca apuntó mucho más a la esencia, ¿no? Pero y vos decías que Borges, ¿qué pudo haber visto, más allá de la mala leche? Yo creo que Borges, no te olvides que Victorio Campo le edita, comienza su editorial Sur con Romancero Gitano. Borges estaba muy vinculado a Sur, era íntimo amigo
las Ocampo, de todo. Yo creo que hubo un poquito así de... Ajá, y de envidia, ¿no? Pero Borges se caracterizaba por ese tipo de cosas. Es cierto que había vivido en Andalucía, pero muy poco, ¿no? No, vivió en España también, digo, vivió en Mallorca un año. Sí, exacto. Pero él estuvo en Andalucía, y ahí conoció ahí fue cuando se conecta con la revista Grecia, con Díez Canet, con Cansino Sacens, que fue su gran maestro, ¿no? De juventud. Pero digo que esta opinión, digamos, andaluz profesional, como que la siguió sosteniendo durante toda la vida, porque digo, en el año 34, bueno, puede ocurrir que precisamente él todavía no era el destacado escritor que, no había... Sí, pero ya había captado esa cosa que él nunca podía tener, aunque después, nadie va a discutir a Borges, no tiene sentido comparar. Borges también es uno de los grandes del siglo XX, pero sin duda. No, hay un detalle también, perdóname, que estoy pensando ahora, ¿no? Que Borges en el público, él temblaba frente al público, le costó años, décadas para hablar en público. Y estamos frente a un tipo, como era Lorca, que hablaba entre 200 personas. Pablo, justamente te iba a decir eso. Con esto que te iba a decir, creo que se resume. Dalí era el ego más grande lo dice en sus memorias. La única persona, y mirá que conoció gente, Dalí muere en el 89, la única persona que logró hacerme sombra y ser el centro, estando yo en una reunión, fue Federico García Lorca. Está todo dicho. Impresionante, sí. Y es así, era así. Todos lo relatan como un individuo que no es que fuera de egocéntrico, era cosa que era, él tenía mucho de egotismo, como ese cosa de los niños, ¿viste? Naturalmente como de ser el centro. Pero también no siempre una fiesta, ¿no? Los que lo conocían más íntimamente sabía que entraba como unos vacíos, que era como una especie de pequeñas depresiones, que se iba, pero él se aislaba cuando Si vos decís algo así como que brillaba, era un tipo que brillaba. Durante mucho tiempo, incluso después se dijo de que precisamente esos testimonios en torno a Lorca hacían como que reivindicaban la persona frente a la obra, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber leído de Buñuel diciendo que, bueno, la obra no voy a opinar porque la verdad que no estoy tan, ¿no? Pero que él era la obra, era él la persona. Sí, de todas maneras creo que la obra de Lorca, tanto la poesía como su teatro, hasta como sus opiniones, digamos, sobre literatura, están ahí, ¿vale? Digamos, tienen un peso realmente específico, ¿no? Y una densidad que es indiscutible, más allá de que Lorca hubiera sido, mudo. Sí. Pero claro, era una personalidad además descollante, entonces en ese sentido... Y después todo el tema de la muerte, es decir, un tipo que muere en plena... Bueno, es parte del mito, ¿no? O sea, vos podés ser Gardel si te mueres, si no... Es más que, Gardel ya tenía 50 y pico. No, este tipo tenía 30, ¿no? Sí. No, pero es lo que ocurre con los mitos, ¿no? Monroe, Marilyn Monroe, John Lennon, digamos... O sea, uno no puede comparar Paul McCartney con John Lennon porque siempre el otro se murió a los 40, digamos, ¿no? O sea, hay una cuestión de... Hablando de no sé, pero me acordé ahora porque como... Estaban hablando de la casa de Bernarda Alba, que me había dicho, porque tú sabes que se sabe que digamos que en la muerte de Lorca tuvo que ver justamente parte de la familia Alba, porque eran... no sabía. Sí, eso es, mirá, son las últimas investigaciones. Por más que ya un falangista, un ex falangista que era director del periódico Patria, por allá por el año 83, póstumamente le hace una versión de la muerte de Lorca que discrepa de alguna manera con Gibson, aunque él lo respeta muchísimo a Gibson. Y ahora sale un libro, el año pasado salió un libro nuevo de un tal Caballero, muy buena investigación. Yo lo he visto por internet, acá no ha llegado el libro, pero que cambia, así que dice que Lorca murió 2 días antes, y bueno, y las razones que ya Gibson algo había dicho, pero que las razones realmente lo matan a instancias de problemas familiares. La familia, los Rondán y los Alba, ¿no? Y los Alba eran vecinos en un pueblo, él iba siempre a la casa de una prima de él, que eran vecinos de la casa de Frasquita Alba Sierra, que era en la cual se inspira él para Bernarda Alba. Y justamente uno de los casados con una de las hijas de Frasquita Alba es uno de los que supuestamente le pega 2 tiros en la cabeza a Lorca.
según la investigación esta, y digo, ¿no? Es brutal, digo, porque hay un problema con la muerte de Lorca, que se nos quedan 2 minutos, digamos. La idea de que fue político, ahora fue variando durante una década, se dijo, te digo yo lo que digan los diarios. Envidia también, ¿no? Se pasó a la envidia, después se pasó al tema del homosexualismo, había unas cuestiones de familiares. Ahora la propia familia se ha negado a que se investigue el ADN, no sé cuánto. O sea, hay toda una cuestión de que no se sabe, una cuestión como abrupta. Y uno de los detalles, digo, que era, yo no sabía el tema de que más allá del tema de la literatura, o sea, que un tema además literariamente él usó un tema de raíces, atención, económicas, porque aquí estaban el padre de Federico compraba campos y campos y tenía, es decir, intereses sobre esta gente que tenía campo también y que eran vecinos. Entonces, ¿no? Un tema también de poder y de poder económico y de envidia también. Pero hay una pregunta, Eduardo, un poco para terminar, y lo hablamos el lunes con Cecilia Barán y también lo hablamos con Emilia Díaz, el tema de que Lorca para su literatura buscaba o usaba elementos reales. Sí, sin duda. Entonces, en la casa de Bernarda Alba en un momento se habla de, se cuenta una cosa que ocurrió afuera, de una muchacha que tuvo un hijo soltera, lo mató y los perros lo desenterraron y lo pusieron frente a la puerta. Y después la gente lo apedreó, ¿no? Yo pensaba, cuestiones como esas las sacaba, igual que bodas de sangre, digamos, de pequeños elementos. En lo que me decías vos es que Bernarda Alba también lo saca de... Sí, Bernarda Alba, digamos, lo saca básicamente de eran vecinas de una prima hermana de Federico, en un pueblo que se llama, cerca de Fuente Vaqueros, que se llama, mirá el nombre que tiene, Asquerosa, después le cambiaron el nombre. Pero, Asquerosa, sí, tal cual. Y la idea... Él iba allí a veranear algunas veces o a pasar vacaciones, y estaban pegados. Y vos decís que era parte de esas propiedades, digamos, esas características, digamos, represivas, autoritarias del tema del... Sí, aunque se sabe... mira que eso Gibson incluso lo estudió, y Mario Hernández también, que tiene mucho que ver en la obra, digamos, el estudio del teatro de Lorca, pero en realidad no fue viuda, lo de la viudez lo inventa, por ejemplo, ¿no? Pero sí que fue una persona que oprimía a las hijas. Y tenía hijos, tenía un par de hijas. Después, porque incluso Lorca en un momento dice que no se sabe si está terminada la obra del todo, que no le gustaba que hubiera tantas mujeres, que fueran puras mujeres. Bueno, pues es una cosa brillante de la obra, que sean todas mujeres, precisamente, y que hablen de los hombres imaginariamente. A mí me parece extraordinario en la obra, por eso la recomendamos, cómo la pluma de Lorca logra recrear la imaginación femenina en torno al hombre. Pues, brillante, brillante. Me parece como esa mujer hablando de la imagen que tienen los hombres. Y ahí está también, brillante. Ahí te das cuenta del alma femenina que tenía. Porque una persona sin parte de esa visión femenina como tiene Lorca no puede hacer no puede calar tan hondo en el alma femenina. En el alma femenina. Sí, estoy de acuerdo. Eduardo Rolán, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Amigos, se terminó la semana y el lunes seguimos aquí en Radio Uruguay a partir de las 20 horas. Hasta luego.